Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de lo que es potencial eléctrico, capacitancia, que es una conjunción de varias resistencias que se les llaman serie o resistencias en paralelo o circuitos, ¿sí? Porque también podemos tener capacitores en serie o capacitores en paralelo. Bueno, esto es un paneo general rápido de lo que voy a hablar, ¿sí? Y a qué le llamamos potencia o potencial eléctrico. Bueno, esto va a ser una idea de ejercicios prácticos respecto del uso de las fórmulas que ya hemos visto en otro video. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar por aquí. Acá tenemos que el potencial es igual a la energía potencial dividido la carga. La energía potencial también es conocida como trabajo, ¿sí? Vuelvo a decir, como estos repasos, estoy directamente mencionando las fórmulas que ya estaban en el otro video. Si despejamos de esta, el trabajo es igual a la carga por el voltaje o la diferencia de potencial, ¿sí? Luego teníamos que ver el tema capacitores. ¿Qué dijimos? Que los capacitores son elementos que por lo general son dos placas, un material aislante en el medio, en donde se puede acumular energía en forma de campo eléctrico. Dijimos que el uso era, por ejemplo, para el arranque de los motores, en donde lo que queríamos lograr acumular energía para que cuando el motor tenga que arrancar en el pico máximo de arranque, pueda hacerlo, ¿sí? Entonces necesita sí o sí mucha energía en ese momento. Por eso lo acumulamos en algo que se llaman capacitores o condensadores. El trabajo o energía potencial, llamémosle así, de un capacitor está dado por la fórmula de un medio de la carga por la diferencia de potencial, ¿sí? Aplicado. También es lo mismo decir un medio de la capacidad del capacitor multiplicado por la diferencia de potencial al cuadrado. O también tenemos esta otra que sería un medio de la carga elevado al cuadrado dividido la capacidad. Recordemos que capacidad de un capacitor es igual a la carga dividido la diferencia de potencial. Bueno, después quería comentar algo que también vamos a utilizar, más que nada para la parte que corresponde a la resistencia, que es la famosa ley de Ohm. La ley de Ohm nos habla de la diferencia potencial, el valor de la resistencia y la intensidad de corriente. Resistencia las conocemos, son como por ejemplo una plancha, ¿sí? Que se usa para planchar la ropa, o por ejemplo una estufa de cuarzo, un termotanque eléctrico. Todos esos elementos tienen resistencia. ¿Qué son las resistencias? Y son elementos que se oponen al pasaje de la corriente de cierta manera y generan calor, ¿sí? Bueno, la ley de Ohm se la conoce como diferencia potencial igual a el valor de la resistencia multiplicado por la intensidad de corriente. Entonces, si yo quiero saber cuánto es la diferencia de potencial y conozco el valor de la resistencia y la corriente que circula por ella, puedo calcular el potencial. Esto está en un triángulo porque es muy sencillo para poder despejar las fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quería averiguar el voltaje, tapo la letra B y me queda que es R por I, como está ahí. Si yo quiero hallar la resistencia, tapo resistencia y me va a quedar voltaje sobre intensidad de corriente. Si quiero conocer cuánto vale la intensidad de corriente,
tapo I y me queda B sobre R. Bueno, ¿cuáles son las unidades de trabajo de esto? Bueno, el voltaje obviamente se mide en volt. Vamos a anotar acá. Esa sería la sigla. Las resistencias se miden en ohm. Este simbolito es una letra griega, ohm. Y la intensidad de corriente se mide en ampere. Ampere. Bueno, esas son las unidades que se utilizan en la ley de Ohm. Que las vamos a utilizar para esta parte, en donde están las resistencias, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que vamos a empezar con los capacitores. Capacitores en serie son aquellos que están uno a continuación de otro y llega a ello por sus extremos una diferencia de potencial. Yo puedo transformar estos tres capacitores en uno solo equivalente, ¿sí? En donde tendría que aplicar esta ecuación. 1 sobre la capacidad equivalente es igual a 1 sobre la capacidad 1, 1 sobre la capacidad 2 y 1 sobre la capacidad... Acá hay un pequeño error, vamos a corregirlo. Bueno, vamos a ponerlo con azul. Capacidad 3. Perdón. Bueno, entonces, nosotros, ¿qué otras consideraciones tenemos? Bueno, la diferencia de potencial en este punto es igual a la suma de los potenciales unitarios de cada uno de ellos. Por eso tenemos que B1 más B2 más B3 igual a B total. Las cargas, ¿sí? Porque recordemos que la capacidad es igual a la carga dividido el voltaje, o sea, la diferencia de potencial. Las cargas que están en estos capacitores son todas iguales, ¿sí? Para todas es la misma carga, independientemente del valor de cada una de ellos, de los capacitores, ¿sí? De las capacidades. El capacitor colocado en paralelo es una suma de capacitores que todos confluyen y tienen un mismo nodo, podríamos decirlo, ¿sí? Otra forma de dibujarlo, se lo suele dibujar así también. A ver. Bueno, se lo suele dibujar así. Entonces, el potencial este es el mismo para los tres capacitores, ¿sí? Por eso B1, B2 y B3 o BAB, que sería el potencial total, es el mismo para todos. Si esto es 12 volt, todos ellos tienen 12 volt. Acá es más sencillo sumar para hallar un capacitor equivalente, que sería sumar 1 más 2 más 3 con los valores que tenga, ¿sí? Ahora voy a anotar las unidades también de estos. Y con eso estaría. Entonces, si vamos a hablar de las resistencias tenemos que la resistencia equivalente de tres resistencias en serie es simplemente sumar 1, 2 y 3, ¿sí? La 1 más la 2 más la 3, con los valores que tenga en ohm, obviamente. El potencial unitario en cada una de ellas es distinto,
Pero se da la casualidad de que la suma de ellos, al igual que en el caso de al lado, es igual al V total, ¿sí? A la cantidad de voltaje que tiene acá en el ingreso, vamos a decir. En este caso, no hablamos de carga, sino hablamos de intensidad de corriente. La intensidad de corriente es la misma para los tres, tanto para este como para este. Todos tienen la misma intensidad de corriente. ¿Qué cambia con la que está en paralelo? En paralelo tenemos que 1 sobre la resistencia equivalente es 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Con lo cual, yo tendría que sumarlos así y después hacer la recíproca o darlo inversa, darlo vuelta. Perdón, es la recíproca, no la inversa. La recíproca. Y hallar ese valor. En cuanto a las intensidades de corriente, acá ya no son las mismas para cada uno. Cada una tiene una distinta. Por eso es la suma. Lo que sí es lo mismo para todas estas es el voltaje, ¿sí? O la diferencia de potencial. Todas tienen la misma caída de tensión o el mismo potencial. Bueno, vamos a hablar de las unidades de acá, ¿sí? Voy a agarrar esta que está acá y vamos a exponerla por acá. Bueno, la capacidad se mide en faradios, ¿sí? Como son unidades muy pequeñas con las que trabajamos, suelen ser micro, mili, nano, picofaradios, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser microfaradio, milifaradio, microfaradio, micro, esta es la letra griega mu. Después tenemos picofaradio, ¿sí? Este es 10 a la menos 3, este es 10 a la menos 6 y este es 10 a la menos 12. Son valores muy pequeños con los que uno trabaja. Bueno, entonces si yo tuviese que resolver un ejercicio de estos y me piden calcular la capacidad, yo tendría que medir o tener el valor, mejor dicho, de la carga. La carga se mide en Coulomb. Y esto se mide en volt. O sea que Coulomb sobre volt es milifaradio, microfaradio, picofaradio, depende y hay que tener cuidado con las unidades. Ahora, si me pidieran calcular la energía potencial en un capacitor, tendría que conocer la carga que se mide en Coulomb, esto obviamente en volt. Con estos valores uno podría hacer cualquier ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio sencillito con esto y después lo vamos a borrar para seguir con los demás temas. Bueno, supongamos que me dieran de dato un voltaje, o mejor dicho, una diferencia de potencial igual a 15 volts. Y me dieran una carga de por ejemplo, vamos a hacer 30 coulombs. Entonces, si yo quiero calcular la capacidad, es igual a 30, 15. Obviamente, estoy haciendo
en el ejemplo algo ilógico, porque dije que tiene que dar números chiquitos. Entonces, ¿qué tendría que hacer para que, o sea, cuánto tendría que valer la carga? Y esto tendría que estar en 30 por 10 a la... a la menos 20. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Coulomb. Estos son 15 volt. Entonces yo hago esa cuenta. Vamos a hacerlo con la calculadora. Me daría 30 exponente menos 20 dividido 15. Esto me estaría dando 2 por 10 a la menos 20 faradios. Ah, pero no está en ninguna de esas unidades. ¿Y cómo lo llevo? Y lo puedo llevar a la menos 12. ¿Sí? Recordemos que este es 10 a la menos 12. Pero yo lo tengo a la menos 20. ¿Cómo hago? Vamos a recordar algo de pasaje de una a otra. Bueno, ¿cómo hacíamos? Y supongamos, vamos a un ejemplito chiquito. Supongamos que yo tengo 0,00032. Esto sería 3,2 por 10 a la menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O es lo mismo que si tuviera 32 por 10 a la menos 5. Bueno, ¿qué pasó acá? Yo para ir de menos 4 a menos 5 aumenté un lugar. Pero yo justamente ¿qué tengo que hacer? Bajar este valor de 20 a la menos 12. O sea que me estaría dando un número muy chiquitito. Sí, me estaría dando 0, porque yo para bajar de acá a acá, ¿qué hago? Voy corriendo la coma para acá. Tantos lugares como necesito para llegar a este número. Yo llego de 5 a 4, me corrí, de 32 me corrí un lugar. Ahora, yo tengo que ir, no me va a entrar ahí. A ver si me da. Si no le agrego más ceros. 2. O sea que de 20 tengo que pasar a 12. Este sería el 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 y un 0 más, 12. A ver si está bien, repetimos. De 20 a 12 tengo que ir. O sea que esto es 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Que hace número medio gigantesco. Como está inventado. ¿Podemos achicar esto? Y podríamos, sí. Para que nos quede algo, un valor más exacto. Si no, es muy exagerado. Vamos a mejorarlo un poquito el ejercicio. Vamos a achicarlo un poco. Voy a achicar este valor para que me dé.
Voy a tomar menos 12 ya acá. Entonces esto me va a quedar menos 12 faradios. Y para poder hacerlo bien, tendría que poner 2 picofaradios. Ahí está. Ahora nos quedó bien el ejercicio. Era inventado, así que la idea era esa. Pero bueno, vimos un poquito cómo se hace para modificar también esto, ¿no? Cómo hacemos para modificar, de pasar de un decimal a otro. Bueno, este sería un ejemplo de un ejercicio con cálculo de capacidad y de datos, estos dos. Ahora, ¿qué pasa si a mí me dicen que yo tengo 8 microfaradios de dato? ¿Qué sería esto? La capacidad. Y nos dicen que el voltaje es 20 volt. Pero quiero saber cuánto es la carga. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Este que está dividiendo lo paso multiplicando y nos va a quedar que carga es igual a capacidad por diferencia de potencial. Entonces, capacidad 8 microfaradios. Micro era 10 a la menos 6. Así que yo voy a tener que poner, ¿sí?, multiplicado por 20 volt. Entonces, si hacemos esta cuenta nos quedaría 8 exponente de menos 6 multiplicado por 20. Esto me da que la carga es 1,6 por 10 a la menos 4 coulomb. O sea que si tuviese que hacer ejercicio con esto, trabajaría con estas tres cositas y ya estaría. Lo único que hay que tener cuidado es los prefijos, ¿sí? Las cuentitas serían fáciles. Como los ejercicios que van a tener, van a ser, digamos, pensados, no van a estar inventados, como dice acá, no van a tener problemas como recién, seguramente. Bueno, eso sería un ejemplo, dos ejemplos de cómo resolver utilizando esta fórmula. Vamos a otro tema. Si me pidieran la energía potencial, ¿sí?, yo tendría que conocer una carga, ¿sí?, ¿qué tendría que conocer? Y la diferencia de potencial, por ejemplo. O la capacidad. Allá tenemos. Acá tenemos la otra fórmula con la capacidad. Y el voltaje. Vamos a usar esa. Así hacemos una con aquello. Bueno, supongamos 20 voltios y una capacidad de 3 microfaradios. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar los prefijos. Si es micro es 3, 10 a la menos 6 faradios. Con ese no tengo que hacer nada. Vamos a aplicar esa fórmula. 1 medio
de C multiplicado por B al cuadrado. Entonces, 1/2, 3 por 10 a la menos 6 faradios, multiplicado por 20 bola al cuadrado. Entonces, esto nos va a dar 6 por 10 a la menos 4, ¿qué? Bueno, recordemos que trabajo o energía se mide en Joule. O sea que estos serían Joule. ¿Por qué? Pues estamos trabajando en MKS, obviamente. Bueno, ese sería un ejemplo calculando esto, ¿sí? En realidad son sencillos porque estamos usando números chiquitos. Bueno, vamos a otro ejemplo de otra cosa. Otro uso más de lo que tenemos ahí. Bueno, ¿qué tenemos acá? La ley de Ohm. Tenemos que ver un poquito de eso. Bueno, supongamos que yo tengo que calcular la diferencia de potencial. ¿Qué debo conocer? La resistencia, por ejemplo, 8 ohm. ¿Cuánto es la corriente que circula? 5 amperes. Entonces, sabemos que B es igual a R por I. Entonces, es sencillo. 8 ohm por 5 amperes. 5 por 8, 40. ¿40 qué? Volt. ¿Sí? Recordemos que la diferencia de potencia se mide en volt. Sencillo. O sea que cualquiera de estos valores que yo no conozca es simplemente despejar y resolverlo. Las unidades son esas, no hay que andar pasando nada, salvo que estuviesen, no sé, micro ohm, pero no es muy lógico de andar trabajando en esas unidades. Vamos ahora a ver el tema de resistencias y capacitores en serie y en paralelo. Bueno, supongamos 3 capacitores puestos en serie. ¿Sí? Se van a llamar de la misma manera. C1, C2, C3. Esto sería VAB. Y veamos qué datos tenemos. Supongamos que yo tengo VAB igual 12 volt, como la batería de un auto. Supongamos que tenemos C1 3 microfaradios, C2 2 microfaradios y C3 vamos a poner que tengo 4 microfaradios. Yo podría pasarlos o trabajarlo así, que es más sencillo para las cuentas que me estarían faltando hacer. Ahora van a ver. Por ejemplo, yo voy a calcular la capacidad equivalente. O sea, cada una tiene un valor distinto de capacidad. Yo quiero saber
si tuviese que poner en vez de estas tres una sola, ¿de cuántos faradios tengo que hablar? Entonces yo tengo que hacer 1 sobre la capacidad equivalente igual. No lo voy a pasar, lo voy a trabajar así. Después le agrego el prefijo al final. Bueno, ¿qué tengo acá? 1/3 más 1/2 más 1/4. Uno sobre la capacidad equivalente a que es igual. Bueno, vamos a hacer la cuenta. Sumamos en fracciones eso. 1/3 más 1/2 más 1/4. Eso me da 13, 12. Perdón. Se está copiando cualquier cosa. 13, 12 en fracción. Todavía no le pongo unidades. Como esto es la recíproca, es 1 sobre esto, cuando yo obtengo este valor para hallar la capacidad equivalente, lo que hago es darlo vuelta. ¿Sí? Lo doy vuelta y ya está. Esto es capacidad equivalente igual, hago la cuenta, 12 dividido 13, me da 0,92. ¿Sí? ¿Qué cosa? Estaba todo en micro, así que esto es microfaradio. Podría dejarlo en fracción si quisiera. No está mal. Cualquiera de los más de estaría bien. Por lo menos 2 decimales habría que tomar, ¿sí? Bueno, ahí calculé que yo, si tengo 1 de 3, 1 de 2 y 1 de 4, sería lo mismo que si yo tuviese un solo capacitor de 0,92 microfaradios. ¿Esto de dónde salió? De lo de dar vuelta. Si yo tengo eso, es lo mismo que tener 1 sobre 13 sobre 12. ¿Sí? ¿Qué pasaba con las fracciones cuando estaba dividiendo? Se daba vuelta. Por eso nos queda de esa manera. Por las dudas, para y no quedaba claro lo de por qué se daba vuelta. Bueno, acá tenemos un ejercicio donde calculamos la capacidad equivalente de esas tres en una sola. Si a mí me preguntaran cuánto vale el voltaje, la carga va a ser siempre la misma. Pero me preguntaban cuánto vale el voltaje en 1, en 2 y en 3. Bueno, ahí vamos a ir a ver esta formulita. ¿Sí? El voltaje, si yo lo despejo de acá, este pasa para allá, este pasa para acá, me quedaría que es igual a la carga dividido la capacidad. Bueno, tengo la carga. Tengo el valor de la carga. Y todavía no lo tengo. Pero sé que carga 1, 2 y 3 o la carga total es la misma. Bien. ¿Dónde puedo hallar la carga? La voy a anotar acá. Como ayuda a memoria. La carga va a ser igual a la capacidad por la diferencia de potencial. Entonces, si yo conozco la carga equivalente total, puedo hallar la carga, es lo mismo, carga total. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar cuánto vale la carga total. Esto es 0,92 por 10, ahora sí, a la menos 6 faradios multiplicado por ¿cuál? Por
el voltaje, que son 12 volt. Entonces la carga es igual a 0,92 exponente menos 6 por 12. Esto me da 1,04 por 10 a la menos 5 Coulomb. Y ahora sí estoy con la posibilidad de que yo sé que todas las cargas son iguales, de aplicar esto. Voy a sacar B1, B2 y B3 haciendo esta cuenta. La carga que acabo de hallar dividido la capacidad de cada una. Entonces, yo voy a hacer el voltaje en 1 es igual a la carga dividido C1. La carga, ¿cuánto vale? Eso. Perdón. Dividido C1, que es 3, 10 a la menos 6. Bueno, entonces, 1,104 exponente menos 5 dividido 3 exponente menos 6. $3,68 volt. Si yo quiero hallar B2, es 1,104 por 10 a la menos 5 dividido es 2 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Porque recordemos que acá abajo que va C2 es C1, C2 y C3. Entonces, la carga siempre es la misma. 1,104 exponente menos 5 dividido 2 exponente menos 6. 5, 52. Y la B3, que es 1,104 por 10 a la menos 5 dividido 4 por 10 a la menos 6, nos queda 1,104 exponente menos 5 dividido 4 exponente menos 6. 2,76. Bueno, acá hay una particularidad. Dice que la suma de los 3 voltajes me tendría que dar VAB. ¿Sí? O sea que yo tendría que poder sumar. Si las cosas están todas bien. Este, con este, con este. Y si todo anda bien, tendría que darme VAB es igual a B1, B2 y B3. VAB, ¿a qué es igual? Vamos a ver. 2,76 ya lo tengo cargado, más 5,52 más 3,68. Me da 11,96. Bueno, por una pérdida de decimales en el camino con este valor de acá y demás, hizo que no diera justo los 12 volt, pero tiene que estar en ese orden. Bueno, este es un ejemplo para una suma de capacitores que están en serie y hallado todos los parámetros, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si estos están ahora en paralelo? No voy a dibujarlo todo así, no ocupa tanto espacio. Voy a decir que es el mismo que está acá. Voy a anotar los valorcitos que tenemos ahí. Vamos a decir que VAB son
20 volt. C1 es 2 microfaradios. C2 es 3 microfaradios. C3 es, como hoy, 4 microfaradios. 2, 3 y 4. Ajá, bueno, ahora tendría que hallar capacidad equivalente. Capacidad equivalente es igual a la suma de las 3. 2 más 3 más 4. Después le ponemos el micro. 3 y 2, 5. 5 y 4, 9. ¿Qué cosa? Microfaradios. Ya está. Así de rápido es para calcular cuando están en paralelo. Si yo tengo que calcular la carga, acá no es la misma en todos, es distinta. Pero ¿qué es igual en todas? El voltaje. Ajá, o sea que VAB es igual a V1, igual a V2, igual a V3. ¿Y qué fórmula me vincula la carga, el voltaje y la capacidad? Y la misma de siempre, esta que está acá. ¿Sí? La capacidad la conozco. El voltaje lo conozco porque es el mismo para todos. No conozco la carga. Entonces yo para hallar Q1, Q2 y Q3 tendría que aplicar esta fórmula 3 veces. Entonces sería Q1 es igual a la capacidad 2 por 10 a la menos 6 multiplicado por ¿cuánto? Por 20 volt. Q2 sería 3 por 10 a la menos 6 por 20. Q3 ¿sí? Es igual a 4 por 10 a la menos 6 por 20. Y ahora hacemos las cuentas. A ver. 2 exponente menos 6 por 20. 4 por 10. Perdón. 4 por 10 a la menos 5. Carga se mide en coulomb. Coulomb. 3 exponente menos 6 por 20. 6 por 10 a la menos 5 coulomb. 4 exponente menos 6 por 20. Entonces 8 por 10 a la menos 5 coulomb. Bueno, entonces ¿qué dice? Que la suma de todo esto es igual a la carga total. Sumamos. Todos tienen a la menos 5, así que tendría que sumar 6 y 4, 10, más 8, 18, por 10 a la menos 5, coulomb. Esto es Q total. Bien, conocimos entonces la capacidad equivalente, la carga total, el voltaje, dijimos que era el mismo. Y estaría terminado todo lo que tenemos que saber de un circuito en serie y en paralelo de capacitores. Vamos con las resistencias ahora. Voy a hacer lo mismo que hice recién, así no ocupo tanto espacio. Voy a decir que las tengo igual que el dibujito de acá, R1, R2 y R3 y VAB. Esos son los datos que yo necesito. Entonces, dijimos que la resistencia se mide en ohm. Vamos a poner que tiene, no sé, 3 ohm. R2 es igual a 5 ohm. R3 es igual a 10 ohm. Bueno, VAB. ¿Qué es VAB? El voltaje. Vamos a poner que hay 12 volt de vuelta. ¿Qué tenemos que calcular para esta en serie? La resistencia equivalente. Dice que es la suma. Sumo todo. Las tres resistencias.
15, o sea, 10 más 5, 15 y 3, 18. 3 más 5 más 10, 18 ohm. Bárbaro. El voltaje dice que es la suma. Ajá. Y la intensidad dice que es la misma en todas. Bueno, vamos a notar que la intensidad es igual a I1, igual a I2, igual a I3. Ajá. ¿Y cómo puedo hacer yo para calcular el resto, no? O sea que yo acá, de eso que estaba ahí, me quedó una única resistencia de 18 ohm, que es la R equivalente, y una diferencia de potencial de 12 volts. Eso me quedó ahora. Bueno, vamos a usar la ley de Ohm para hallar algo. ¿Qué podemos hallar? Y conozco la resistencia y el voltaje. Ley de Ohm. Conozco resistencia y voltaje. ¿Qué tengo? Resistencia y voltaje. Acá está. O sea que podría hallar la intensidad de corriente total. La I total. ¿Sí? Que es igual a V dividido el R. Entonces, V es 12 volt dividido 18 ohm. 12 dividido 18 me da 0,6 periódico, sería 0,67, redondeando. Ampere. ¿Sí? Recordemos que la intensidad de corriente se mide en ampere. Bien, entonces ya sabemos que I1, I2 y I3 es la misma para todas. Para las tres. Al calcular la I, sé que las otras tres son iguales. Pero ahora tengo la ventaja que puedo hallar ¿qué cosa? Lo que no estoy conociendo. La B1, B2 y B3. ¿Cómo hallaré B1? Ley de Ohm de vuelta. B1 es igual a R por I. B es igual a R por I. Entonces será el valor de la resistencia 1 por I. I total, porque es la misma para todas. Si no, tendría que decir I1 acá. Entonces tenemos 3 ohm multiplicado por 0,67 amperes. La B2, R2 por I, igual 5 ohm por 0,67 amperes. La B3 es igual a R3 por I, que es 10 por 0,67. Hagamos la cuenta. 3 por 0,67. 2,01. ¿Qué cosa? B es volt. 5 por 0,67. Volt. Y el otro es 10, o sea que corre un lugar. Así que me va a dar 10 por 0,67 es 6,7. Bueno. Si yo sumo las tres, como me dice acá, me tendría que dar de nuevo los 12 volt. Vamos a ver, porque por ahí sabemos que estamos trabajando con muchos decimales y que puede haber una diferencia. Entonces 2,01, a ver, más 3,35 más 6,7. 12,06. Ven, me da con un poquito de diferencia, pero tendría que dar 12. No quiere decir que esté mal, sino es un error de arrastre en los decimales. Bueno, ya calculamos una resistencia que están en serie. Vamos a usar los mismos datos. ¿Sí? Vamos a usar los mismos datos y decir que son los mismos valores que tengo allá para estas que tengo ahí de paralelo. ¿Sí? Recordemos. Ahí voy a anotarlo por las dudas. Esto es serie.
de capacitores y esto es serie de resistencia y esto es paralelo. Esto es paralelo. ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar con la de paralelo de resistencias, con los mismos valores. Tendría que calcular la resistencia equivalente. 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre 3 más 1 sobre 5 más 1 sobre 10. ¿Sí? Entonces, 1 sobre R equivalente va a ser igual. Sumamos en fracciones. 1/3 más 1/5 más 1/10. 19/30. Pero esto todavía no es la resistencia final, porque dijimos que 1 sobre esto era lo mismo que esto, darlo vuelta. La R equivalente final, recordemos, es eso siempre dado vuelta. ¿En qué me va a dar? Dijimos que las resistencias se miden en ohm. ¿Sí? Si yo no quiero perder decimales para las próximas cuentas, lo puedo dejar así. Si no, lo puedo llevar 30,19 dividido, perdón, 30 dividido 19. Hay que redondear con el tercer decimal, ¿sí? A mí me da 1,57 y 8, ¿sí? En la calculadora. Entonces, si yo redondeo con lo que tengo en el tercer decimal y es 5 o mayor que 5, tengo que aumentar en 1 este. Con lo cual, si es 7, 1,58 ohm. Yo voy a trabajar, todo lo más que se pueda trabajar con esto es ideal, porque no pierdo decimales en el camino. Listo, ya calculé la resistencia equivalente. Necesito la intensidad y necesito el voltaje. El voltaje VAB es igual a V1, igual a V2, igual a V3. O sea que para las 3 tengo el mismo voltaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podría llegar a calcular? Nuevamente, pensemos que de esas 3 resistencias que están así, a mí me estaría quedando una única resistencia con VAB y esto es 1,58 ohm, así solito. Yo sé que esto es 12 volt. ¿Sí? O sea que conozco la resistencia y el voltaje. ¿Qué es lo que no conozco? La intensidad. Entonces yo podría calcular la intensidad. Intensidad es V sobre R, porque tapo acá V sobre R. Total. Esto es la R equivalente o R equivalente. Vamos a ver. Estos serían 12 volt dividido. Lo puedo poner como 30/19. Entonces ahí me va a dar una I de, vamos a ver cuánto nos da. 12 dividido me da 7,6 amper. Ajá, ya está. Tengo la cantidad de amper totales, pero tendría que saber cuánto vale en cada uno de ellos. Ajá. ¿Qué puedo hacer? Este sería los 7,6 amperes que circulan en total para una resistencia equivalente. Ahora, si yo quiero hallar
el I1 tendré que hacer el valor B dividido, ¿qué cosa? El R1. Quiero hallar el I2, el valor B dividido R2. Siempre B porque B dijimos que era la misma para los tres. Y el I3, B sobre R3. Entonces, B, ¿cuánto vale? B vale 12 volt. Entonces, 12 dividido R1, que es 3. 12 dividido R2, que es 5. 12 dividido el R3, ¿sí? Que es 10. Entonces tenemos 12 dividido 3, bueno, esta era fácil, 4 amperes. 12 dividido 5, 2,4. 12 dividido 10, 1,2. Y 1, y 2, y 3 me debería dar 7,6. ¿Sí? Me tendría que dar esto. Vamos a ver si están bien las cuentas. 4 más 2,4 más 1,2, 7,6. ¿Vieron la ventaja de utilizar toda la fracción sin tomarlo así? Acá llegué al valor exacto y se cumple que la suma de las tres corrientes sea la misma. Y ahí quedó. Bueno, estos son, digamos, resistencias en paralelo, resistencias en serie. Pero también las hay mixtas para capacitores como para resistencia. Mixta, ¿qué quiere decir? Y que yo puedo tener una resistencia, una cantidad de resistencias en paralelo y otras en serie, todas juntas. Ah, bueno, ¿y eso cómo será? Vamos a hacer un ejemplo para no complicarlo más y ya terminar este video. En realidad se podrían hacer muchas más cosas, pero vamos a llegar hasta este punto porque si no se hace muy largo. Bueno, supongamos tengo una resistencia, tengo otra resistencia, le voy a poner una acá, una ahí y le voy a poner una acá arriba. BAB. Bueno, le voy a poner nombres. 1, 2, 3, R4, R5. Uy, qué feo ese 5. Vamos a darle valores. R1 vamos a decir que vale 2 ohm. R2 vale 4 ohm. R3 vale, vamos a poner 5 ohm. Acá voy a poner R4 que vale 2 ohm también. Y R5 que vale 3 ohm. BAB vamos a decir que vale, esto lo vamos a 20 volt. Qué buen tema. Bueno, acá hay que venir de acá hasta que llego a la fuente, ¿sí? Hay que ir retrocediendo hasta llegar a la fuente. Se pueden calcular muchas cosas, voltajes, intensidades,
resistencia total, todo eso, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a basar, solamente le voy a hacer el ejemplo para calcular la resistencia equivalente de un sistema mixto. Esto es mixto. Porque hay resistencia en serie y en paralelo. ¿Cómo detecto esto? Y fíjense, R1 está en la misma línea con R2. Entonces lo primero que yo voy a hacer es averiguar la R12. ¿Cómo están? En serie. En serie las resistencias se suman una con otra. Entonces tengo que sumar 6 ohm. Ajá. Entonces este sistema me estaría quedando. No anoto las otras tres porque son las mismas, pero voy a anotar solamente la nueva, que es la R12. Acá está, transformada. ¿Cuánto vale? 6 ohm. Bueno, sigo viniendo para acá. Esta con esta está en paralelo. Si llego a tener una acá y tengo que sumar de vuelta en serie y después voy a poder. Pero como están esta con esta, así como están, esas dos son en... O sea que yo tengo que sumar, esto es en serie, ¿sí? Ahora tengo que sumar en paralelo, vamos a poner el simbolito de paralelo, la R12 más la R3. Eso es lo que yo tengo que hacer, en paralelo. Entonces yo voy a sumar y voy a obtener la R1, 2, 3, porque ya se suma 1, 2 y 3. Ajá. ¿Pero lo puedo calcular así como está? No. No, porque no puedo calcular así. Lo tengo que calcular como la recíproca. ¿Se acuerdan que para hacer las que son en paralelo, la fórmula que hay que utilizar es esa? Entonces yo en realidad tendría la E1 sobre... es igual a R12 más 1 sobre R3. Que esa está como está, peladita, acá está. Vamos a anotarlo. ¿Sí? Entonces, 1R2 recíproca con 1R3 recíproca. Ajá, entonces, ¿cómo es esto? Y esto es así. 1 sobre R12, que vale 6. Más 1 sobre... Guarda, porque a veces esto ya me está dando con decimal. Entonces tendría que poner 1 sobre esos decimales y ya está. No es lo ideal, pero supongamos que lo pongamos así. Y la R3 que vale 5. Entonces, esto es igual a un sexto más un quinto. 11/30. Con lo cual, R1, 2 y 3, dijimos que para encontrar la directa, porque esta es la recíproca, es S de la vuelta. En ohm. Lo dejo así. Bárbaro, entonces ya ahora este sistema, estas dos se fusionaron en una sola y me está quedando esta que está acá con la R1, 2, 3, que es esta nueva. ¿Esta cuál va a ser? Esta es la R4. Ah, pero ahora ya estas dos están juntitas, así que la puedo sumar en serie. Entonces, si yo quiero hallar la R1, 2, 3, 4, sumadas, todas juntas, ¿a qué va a ser igual? Y a lo que me dio esto, más lo que vale esta.
¿Y cuánto me dio R123? Y me dio 3011 más, es esta, ¿no? R123 más lo que vale el R4. 2 ohm. O sea que 3011 más 2. Esto es igual 52 avos de ohm. Lo pueden pasar a decimales, ¿se acuerdan que les dije? ¿Sí? Yo lo estoy trabajando en fracción para que me quede más preciso todavía. Listo, entonces estas dos se fusionaron y me va a quedar ¿qué cosa? Ya termino. Me queda, esta sería la R1, 2, 3, 4, porque se sumaban las 3, con la R5. Ajá, están en paralelo. Entonces yo tengo que hacer R total ya. ¿Sí? La R total es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? R total va a ser igual a 1 sobre R 1, 2, 3, 4 más 1 R5. Entonces, 1 sobre R total, o R equivalente, ¿no? Total, es igual a lo que me dio acá, pero 1 sobre eso. Guarda, ¿eh? Es 1 dividido 5211. ¿Sí? Más la R5 que es 3 ohm. Esa cuenta tendría que hacer. Esto se puede escribir como cuando es 1 sobre eso es lo mismo que 1152. Sería 1 sobre RT es igual a 1152 más un tercio. 1 sobre RT es igual. Esto me da 85 sobre 156. Pero esto es 1 sobre RT y yo quiero la resultante, resistencia equivalente al R total. Entonces dijimos que cuando llegábamos al final lo dábamos vuelta. Entonces 156 sobre 85. Entonces eso me daría 1,83 ohm. Ahí está. Entonces, 1,83 ohm es una única resistencia final con una VAB. Uy, qué feo que me quedó esto. Una VAB de... ¿con cuánto arranque acá? 20 volt. Vieron, no lo usé al final, porque trabajé con la resistencia. Y esta, una única de... O sea, de una configuración mixta así, terminé con una así, equivalente a todo el sistema mixto. Lo mismo pasaría aplicando los mismos conceptos para los capacitores, ¿sí? Así que, bueno, hay muchas más cosas. Podemos llegar a pedir cuánto vale la intensidad de corriente acá, cuánto vale el voltaje en esta zona, en esta, en cualquier lado. Pero traería, bueno, llevaría más tiempo y
no es la idea de hacerlo tan largo este video. Bueno, espero que se haya entendido. No hay muchas más vueltas en cuanto a estas resoluciones. Son todas, digamos, con fracciones. No estoy trabajando en estos casos con valores, digamos, en notación científica, así que están más o menos cómodos para poder trabajarlos. Bueno, muchas gracias.